que podamos estudiar tu Biblia, Señor, enséñanos. Y gracias que su Biblia es una luz para nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Los apóstoles. Próxima cosa, un requisito de ellos es que ellos hicieron milagros. Ellos hicieron milagros. Ya hablamos que eso es un requisito, pero voy a dar más ejemplos que los apóstoles hicieron milagros. Vamos a Mateo 10:8. Mateo 10:8. Eso es cuando Dios mandó los 12 para predicar y hacer milagros. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar gracias recibisteis, dar de gracia. Vamos a Hechos 5:12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, para hacer milagros para un apóstol es algo que es normal. Vamos a 2 de Pedro 1:19. Eso es otra cosa para aplicar en nuestras vidas. ¿Dónde necesito tener mi fe? No en milagros, pero ¿en qué primero? En la palabra de Dios. Los apóstoles hicieron muchos milagros, pero ¿qué era la base principal? La Biblia, la profecía. ¿Qué hizo Pablo cuando él entró en las sinagogas? Él estaba explicando las profecías de la Biblia, explicando que eso es el base principal de nuestra fe. Dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profecía más segura que milagros cualquier cosa, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces mi fe debe estar basado en la palabra de Dios primeramente. Y claro, Dios puede usar milagros a veces, pero el problema es que ¿qué va a pasar más y más en los últimos días? ¿Qué va a hacer Satanás? Milagros. Entonces, si su fe está basada en milagros, él puede engañarte fácilmente. Ok, otro requisito de los apóstoles, de los 12 específicamente, también es para vivir por la fe. Vivir por la fe. Vamos a Mateo 10:9. Mateo 10:9. Mateo 10:9 dice, no os probáis de oro, ni plata, ni cobre de vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de las túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos a quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgas. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacuded el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces estamos mirando que Jesús mandó a sus discípulos también por fe. Entonces, Miguel, no solamente que vas a Irak, no vas a traer nada. No puedes traer dinero, no puedes traer nada. Tienes que vivir por fe. Entonces, eso es como Él mandó sus apóstoles. Pero otra vez Él dijo, trae algo. Entonces, depende de la situación. A veces Dios dice, no trae nada. A veces Él dice que sí. Pero ellos tenían que vivir por fe. Por fe. Y nosotros también. No debemos mirar y tener la confianza en cuánto dinero tengo en la cuenta, en mi banco. Tengo que tener confianza en qué, en Dios primeramente. Ok, vamos a Lucas 9:10 para otro ejemplo.
de que Jesús enseñó a sus apóstoles para tener fe. Lucas 9:10 dice, vueltos a los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Acercándose, los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, y no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Por eso imagino que estás con Jesús y hay miles de personas y Jesús dice, ustedes danlo. Y Dios nos pone muchas veces en lugares para que necesitamos tener fe que Dios va a proveer. Y mira cómo Dios está enseñando a los apóstoles para tener fe. Él hace lo mismo con nosotros. Otro ejemplo es necesitamos tener fe y los apóstoles también para perdonar. Lucas 17:3. Lucas 17:3, que dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentándonos que la fe, aumentarnos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, Jesús estaba enseñando también los 12 de perdonar. Necesitamos tener fe para perdonar. ¿Qué es la razón? La razón es porque yo necesito creer que Dios sabe mejor que yo. Si Dios dice es mejor de perdonar, si tengo fe, voy a obedecerlo. Si no, yo no voy a hacerlo. Es obediencia y es algo que necesitamos tener fe también. Y es interesante, los apóstoles no siempre tenían mucha fe. Y también es interesante, yo creo que muchos de los apóstoles, ellos no crecieron tanto. Eso es algo que podemos mirar en nuestras vidas también. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy? Lucas 24:1. Lucas 24:1. Eso es después de la resurrección. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús dijo directamente que Él va a resucitar. ¿Cuántas personas creyeron? Nadie en el principio. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mira, ellos dijeron a los apóstoles. Mira cómo ellos reaccionaron. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no los que creían. Qué increíble, ¿no? Entonces ellos no tenían mucha fe.
Fe es algo que podemos decidir también. Si Dios nos dio suficiente evidencia, necesitamos creerlo. Otra cosa de los apóstoles que ellos tenían mucho valor. Vamos a Hechos 5:25. Hechos 5:25. El Espíritu Santo nos da valor también, pero necesitamos negar a nosotros mismos. Hechos 5:25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Me encanta eso. Ellos estaban en la cárcel, ellos salieron de la cárcel y ellos huyeron. No, ellos estaban predicando en el templo otra vez. Mucho valor. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Mire cómo él respondió en frente de la gente con tanto poder. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wow, qué fuerte, ¿no? Mucho valor. Vamos a Hechos 8:1. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Y salvo los que, los apóstoles. Entonces todos oyeron, ay, tener tanta persecución, pero los que quedaron eran solamente los apóstoles, los 12. ¿Qué más era como un requisito de los apóstoles? Sufrir. Un requisito. Mateo 10:16. Entonces su trabajo no era tan fácil, ¿no? Muchas cosas. Mateo 10:16 dice, y aquí yo os envío como a ovejas mediando de ¿qué? Lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Jesús dijo eso antes. ¿Puedes imaginar que Dios va a mandarte a otra parte? Ok, Miguel, no solamente vas a Irak, no solamente no vas a traer dinero, ellos van a azotarte. ¿Ya? ¿Estás listo? Entonces, ellos eran dispuestos para sufrir para Cristo también. Vamos a Mateo 10:21. Y me gusta cómo Jesús era tan directo con la gente. Mateo 10:21. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persiguen en la ciudad, huid a la otra, porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces Jesús en este capítulo explicó muchas cosas que ellos van a sufrir. Entonces ellos necesitaban ser dispuestos de sufrir. Y nosotros en una forma también. Muchas veces personas piensan, estoy dispuesto de sufrir o hacer poquito por Dios. Pero si cosas son más fuertes, ya no quiero. Creo que yo puedo sufrir, no voy a comer una tarde. Yo voy a sufrir poquito si tengo ese problemita. Pero cuando es más fuerte, ya no puedo, ya no quiero. Pero eso sí también. Otra cosa es que ellos tenían que ser dispuestos de sufrir rechazados también. Vamos a 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9. Es increíble, vamos a estudiar el libro de Corintios, que Pablo, él fundó esta iglesia, pero la gente en la iglesia estaba en contra de él.
muchas veces. 1 de Corintios 4:9, que dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Puedes imaginar que Dios está escribiendo, Pablo está escribiendo a la iglesia así, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Pablo fue rechazado por muchos de la iglesia, aunque él era un apóstol. Eso es increíble. Y muchas veces la gente de Dios rechaza sus propios líderes. Eso pasa mucho. ¿Qué pasó con Moisés en el principio cuando él quería rescatar los judíos? Rechazaron. Entonces muchas veces los líderes van a ser rechazados. Y los apóstoles tenían que estar dispuestos de amarlos, aunque muchas veces no aceptaron. Vamos a Hechos 5:40. Hechos 5:40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Ellos somos azotados de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Entonces ellos necesitaban ser dispuestos de sufrir y finalmente de morir. Vamos a Lucas 11:45. Lucas 11:45. Dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, ¿cuándo dices esto? También nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes la ley, los escribas, porque cargas a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocas. Ay de vosotros que edificas los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y ¿qué? Apóstoles. Y de ellos a unos que matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Entonces, Cristo dijo directamente, los apóstoles van a morir también. ¿Qué pasó con cada apóstol? Solamente uno no fue matado. ¿Cuál era? Juan. Y ellos trataron de matarlo como un bote de aceite, pero ellos no podían matarlo. ¿Y qué pasó con Pedro? Ellos le crucificaron, ¿qué? Boca abajo, ¿no? Entonces, es increíble que ellos tenían que dispuesto para sufrir y morir. Ok, ¿qué más? Eso es muy importante y interesante. Los apóstoles no sabían todas las cosas. Ellos no sabían todas las cosas. Ellos necesitaban buscar la voluntad de Dios. Siempre ellos necesitaban buscar. Pensamos muchas veces, ellos sabían todo. No es cierto. Vamos a Hechos 9:26. Hechos 9:26. Por ejemplo, cuando Dios escogió a Pablo para ser un apóstol, la iglesia no quería aceptarlo. Qué increíble, ¿no? Dios escogió un apóstol, la iglesia no quería aceptarlo. Hechos 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino el Señor y el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles, ellos no sabían que él era un apóstol. Ellos tenían que buscar lo que Dios quería. Otro ejemplo es los apóstoles no sabían que Jesús quería salvar los gentiles. Uy, increíble. Hechos 11:1. Hechos 11:1. ¿Qué dice? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces ellos no sabían que Dios quería salvar los gentiles tampoco. ¿Por qué comiste con ellos? Los apóstoles también no sabían que Dios quería salvar los gentiles y que ellos no necesitaban convertir como un judío. Vamos a Hechos 15:5. Ellos necesitaban buscar la voluntad de Dios. Hechos 15:5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, hacerlos judíos, los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ellos necesitaban tener una junta y orar, Señor, ¿qué tú quieres? Los apóstoles no sabían todo. Ay, entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar para buscar la voluntad de Dios? Ok, otro requisito de los apóstoles era negar a ellos mismos, todos nosotros obviamente. 1 de Corintios 9:5, 1 de Corintios 9:5. Me gusta este pasaje mucho porque Pablo, es increíble a mí. Pablo fue rechazado por su propia iglesia en Corintio. Ellos estaban como burlando de Pablo, porque él no tenía esposa, porque él tenía que trabajar y todo, y ellos no aceptaron a él mucho del tiempo. Mira lo que dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cifas o Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces, es increíble. Él estaba haciendo todo lo bueno. Él estaba trabajando, él estaba bendiciendo la iglesia y ellos estaban burlando de él porque él tenía trabajo. Y él hizo por ellos, para que ellos no necesitaban apoyarlo. ¿Qué más un apóstol necesitaba hacer? Enseñar, ser un maestro. Vamos a Hechos 2:42. Hechos 2:42. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino terror a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces ellos estaban enseñando a los apóstoles. Otra cosa de los apóstoles, eso es algo muy, muy importante, posible vamos a estudiar eso en el futuro, todavía no sé, pero ¿cómo tenemos la Biblia? Porque tenemos los libros en la Biblia, porque tenemos los evangelios, porque por ejemplo el libro de María Magdalena no está en la Biblia. O bueno, una de las razones principales es porque los apóstoles tenían autoridad de decir cuáles libros son de la Biblia. Vamos a 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro 3:15. Ellos tenían autoridad de Dios, obviamente. Él dijo cuáles libros es la Biblia y cuáles no. 2 de Pedro 3:15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas
de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales por inductos y inconstantes tuercen, como también las otras que escrituras, para su propia perdición. Eso es muy importante. Los discípulos, los apóstoles, ellos dijeron cuáles libros son de la Biblia. Ok, otro trabajo de los apóstoles era plantar iglesias. Miramos cuando estamos en el libro de Hechos que él fue a muchas ciudades, Pablo y Bernabé y Pablo y Silas, ellos predicaron, ellos empezaron iglesias. Vamos a Efesios 2:18. Y obviamente la iglesia fue edificada sobre Jesucristo primeramente y Dios usó los apóstoles. Eso es cuando la iglesia católica dice que la iglesia fue edificada sobre Pedro, ellos están confundidos. Sobre Jesucristo principalmente, pero Dios usó los apóstoles para predicar, para empezar las iglesias. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los que apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, este versículo solamente puedes explicar cuando Jesús dijo sobre esta piedra. La piedra grande es Cristo, piedrita es Pedro, uno de los apóstoles, en quien todo él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, otro ministerio de los apóstoles es ser un pastor de las ovejas de Dios. Pastor de las ovejas de Dios. Vamos a Hechos 20:28. Ay, el más que estoy estudiando los apóstoles y la vida de Pablo, estoy pensando, wow, él no tenía fácil vida, ¿no? No por nada. Mucha bendición, pero qué increíble, ¿no? Hechos 20:28. Puedes imaginar cuánto él sufrió físicamente. También él estaba cuidando las iglesias. Él también estaba caminando millas y millas y millas. Él no tenía un micro, él no tenía un carro, él no tenía un tren, nada. Nada. Ni bicicleta. Entonces, él sufrió mucho. Él fue rechazado por muchas de las iglesias, él necesitaba trabajar mucho, él estaba enfermo mucho. ¿Cuánto él sufrió para Cristo? Gracias a Dios. Hechos 20:28, un pastor. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros que lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué más era algo que los apóstoles hicieron? Ellos dieron dones espirituales. Obviamente el Espíritu Santo hizo, pero a través de ellos muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Hechos 8:14. Hechos 8:14. ¿Qué dice? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Una de las misiones de un apóstol era para dar los dones del Espíritu Santo. Y obviamente Dios puede usar otras personas, pero era uno de ellos principal. Otra misión de los apóstoles era escoger liderazgo de la iglesia. Recuerdas que Pablo plantó iglesias en muchas partes y él escogió los pastores, los líderes de las iglesias. Hechos 6:3.
Dice, buscan pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, y Nicanor y Timón, a Parmeneas y a Nicolás, proseleto de Antioquía, a los cuales presentaron antes de que los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y creía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, esa es otra misión de los apóstoles. Era para escoger liderazgo, como Dios guía. Ok, otra cosa que la iglesia, los apóstoles hicieron, que necesitaban hacer disciplina en la iglesia. Hacer disciplina en la iglesia. Vamos a 1 de Corintios 5:11. 1 de Corintios 5:11. Hoy en día muchas iglesias no hacen, entonces a veces es extraño para personas, pero eso es algo que Dios dijo que pastores y líderes deben hacer. 1 de Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, esa es la clave, hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón o con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entonces, qué interesante. Dice que si alguien es supuestamente un hermano pecado, no debemos comer con ellos, no debemos hablar con ellos y decir, tú necesitas arrepentir. Y dice que si ellos no quieren arrepentir, dice, quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entonces, eso es lo que la iglesia debe practicar, disciplina. Y obviamente si alguien arrepienten, bueno, ya todo está bien. Ellos pueden. Finalmente, los apóstoles van a tener gran recompensa en el cielo. Los apóstoles van a tener gran recompensa en el cielo. Ellos sufrieron mucho, pero ¿qué vale? Ellos van a tener mucho en el cielo. Vamos a Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. Y eso también aplica a nosotros. Si estás sirviendo al Señor, estás haciendo su mejor para Él, Él va a darte recompensa en el cielo. Es algo que es hermoso, entonces vale la pena, primeramente porque amamos a Cristo, pero vamos a tener mucha recompensa en el cielo. Apocalipsis 21:14 dice, y Él murió de la ciudad, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12, ¿qué? Apóstoles del Cordero. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sus nombres van a estar escritos en el cielo. Eso es grande recompensa. Entonces, Dios mira lo que haces para Él. Si estás sufriendo, si tienes problemas y pruebas, estás sirviendo a Dios. Dios es fiel. Él va a darte recompensa en el cielo si estás haciéndolo para Él. Dios es fiel. Entonces miramos el don y el ministerio de un apóstol. Los 12 apóstoles ya no hay más. Ellos solamente en el tiempo de Cristo ya hablamos de eso. Hoy en día hay diferentes tipos de apóstol que son hombres que plantan iglesias, que escogen liderazgo y hacen este tipo de trabajo. Pero no como los tiempos de Jesús, los apóstoles, los 12. Entonces, qué increíble. Me gusta mucho mirar este ejemplos como ellos hicieron su trabajo, como ellos sufrieron y todo. Qué hermoso ejemplo es. ¿Y cómo estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy? Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias por los ejemplos de los apóstoles, cómo ellos sufrieron. Ellos fueron rechazados muchas veces por el mundo, por las iglesias. Y ellos siguieron amando las ovejas de Dios.
Y Señor, gracias que tú eres fiel y vas a guiarnos en todo. Ayúdanos a nosotros a ser buen líderes y ejemplos también, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, darnos poder, consuelo, convicción, todo lo que necesitamos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.